Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una situación que involucra a dos de las personalidades más queridas y seguidas de la televisión turca, y por ende, de las redes sociales a nivel mundial. Hablamos, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que aquí nos gusta mantenerlos al día con todo lo que rodea a estas estrellas, y en esta ocasión, tenemos una noticia que ha generado bastante revuelo. El título del vídeo lo dice todo. Hande Erçel responde, ¿qué dirá a Kerem Bürsin tras las acusaciones? Así que, si están tan intrigados como nosotros por saber qué ha pasado, qué se dice, sobre todo, cómo va a reaccionar Hande, quédense con nosotros hasta el final. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si todavía no lo han hecho, les animamos encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones y seguirán formando parte de esta comunidad que tanto queremos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de un escrutinio público incesante desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, Señorita Ayudante. Lo que comenzó como una química innegable en pantalla pronto traspasó la ficción, y aunque ambos mantuvieron un perfil bajo durante un tiempo, eventualmente confirmaron su noviazgo. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más icónicas y seguidas, no solo en Turquía sino en el mundo entero. Sus seguidores, a los que cariñosamente se les llama Handemirs, han estado documentando cada paso de su relación, celebrando sus logros profesionales y personales juntos. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas de tal magnitud, la relación no ha estado exenta de rumores, especulaciones y, lamentablemente, a veces, acusaciones. Y es precisamente una de estas situaciones la que nos trae hoy aquí, una situación que ha puesto a Hande Erçel en el ojo del huracán mediático, y a la que se espera una respuesta contundente, especialmente dirigida hacia su expareja, Kerem Bürsin. Para entender el contexto de la pregunta, debemos retroceder un poco en el tiempo. Hace unos meses, la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin conmocionó a sus fans. Aunque se habló de que la ruptura fue de mutuo acuerdo y en términos amistosos, como suele suceder, los detalles íntimos de cualquier separación siempre generan especulación. Sin embargo, lo que ha avivado la llama recientemente son unas supuestas declaraciones o indicios que han surgido, apuntando a posibles desavenencias o malentendidos que se habrían producido durante o después de su relación. Algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su particular estilo de reportaje, han lanzado supuestas informaciones que sugieren que Kerem podría haber estado involucrado en acciones o comentarios que no habrían sido del agrado de Hande, e incluso, que podrían haber afectado su imagen o su vida personal. Obviamente, debemos tomar estas informaciones con cautela, ya que muchas veces se basan en fuentes anónimas o interpretaciones de terceros. Pero la resonancia que han tenido estas acusaciones, como se les ha llegado a llamar en algunos titulares, ha sido considerable. Ante este escenario, la pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿qué va a decir Hande Erçel? ¿Cómo va a responder a estas supuestas acusaciones que, indirectamente o directamente, involucran a Kerem Bürsin? Es importante recordar que Hande siempre se ha caracterizado por ser una persona reservada con su vida privada, a pesar de su inmensa popularidad. Si bien comparte momentos de su día a día, detalles íntimos de sus relaciones rara vez salen a la luz por su propia voluntad. Sin embargo, en este caso, la situación parece haber escalado hasta un punto en el que, según la prensa, se espera una declaración. Y no solo cualquier declaración, sino una que aclare las cosas y ponga un punto final a los rumores, o que, por el contrario, confirme las tensiones. Recientemente, Hande Erçel fue abordada por un grupo de periodistas al salir de un evento, y las cámaras, por supuesto, no perdieron la oportunidad de preguntarle directamente sobre este asunto. En un principio, Hande intentó esquivar las preguntas con su habitual elegancia y profesionalidad. Sin embargo,
ante la insistencia, y con una expresión que denotaba cierta incomodidad pero también determinación, emitió unas breves declaraciones que, sin entrar en detalles explícitos, sí dan pistas sobre su sentir y su postura. Según lo que se pudo captar y reportar, Ande habría dicho algo así como: siempre he creído en la importancia de la lealtad y el respeto en cualquier tipo de relación, ya sea profesional o personal. Cuando hay malentendidos o situaciones que lastiman, es fundamental abordarlas con madurez y honestidad. No me gusta generar polémicas, pero tampoco me gusta que se difundan informaciones que no son ciertas o que distorsionan la realidad. Si bien estas palabras no nombran a Kerem Bürsin de forma explícita, el contexto de la pregunta, que hacía referencia a su relación pasada y a las recientes especulaciones, deja muy claro a quién se dirigían sus comentarios. La mención a malentendidos y situaciones que lastiman sugiere que sí ha habido algo que la ha afectado. Además, en otra parte de su breve intervención, y cuando se le preguntó si había hablado con Kerem sobre estas acusaciones, Ande habría respondido con una media sonrisa y un tono conciliador pero firme: cada uno tiene su camino y sus propias batallas. Lo importante es seguir adelante de la mejor manera posible, enfocándose en lo positivo y en el crecimiento personal. No tengo nada que decir públicamente sobre Kerem. Le deseo siempre lo mejor. Esta respuesta es clave. Por un lado, evita entrar en el juego mediático de cruzar acusaciones. Por otro, al decir "no tengo nada que decir públicamente sobre Kerem", insinúa que quizás sí ha habido comunicación o al menos, que la situación es algo que se ha abordado o se está abordando de forma privada. Y el "le deseo siempre lo mejor" puede interpretarse de varias maneras, como un gesto de cortesía genuina, o como una forma educada de poner distancia y desear que cada uno siga su rumbo sin más conflictos. Lo que queda claro es que Hande Erçel no parece dispuesta a entrar en un enfrentamiento público. Su estrategia parece ser la de la dignidad y el control de la narrativa. No quiere ser vista como alguien que se regodea en los problemas o que busca protagonismo a través de la controversia. En cambio, prefiere proyectar una imagen de fortaleza y serenidad, enfocada en su carrera y en su bienestar. Las acusaciones, de las que se habla en los medios, aunque no se han especificado con detalle en nuestro vídeo por falta de información contrastada, parecen haber sido lo suficientemente serias como para que ella se sintiera en la necesidad de emitir estas declaraciones. Es importante recalcar que la prensa turca a menudo tiende a magnificar las situaciones y a buscar el titular impactante. Es posible que las acusaciones sean menos graves de lo que se presentan o que sean simplemente interpretaciones libres de algunos comentarios o gestos. Sin embargo, la reacción de Hande Erçel ante estas informaciones es lo que nos interesa analizar. Su respuesta, aunque escueta, revela mucho sobre su personalidad y su forma de manejar la adversidad. Por otro lado, ¿qué se espera de Kerem Bürsin? Hasta el momento, Kerem no ha emitido ninguna declaración pública al respecto. Él también ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal tras la ruptura. Es probable que, al igual que Hande, prefiera evitar entrar en detalles públicos. Sin embargo, si las acusaciones tienen fundamento, o si la situación escala, es posible que en algún momento se sienta presionado a pronunciarse. Por ahora, solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que su reacción, o la falta de ella, también será analizada con lupa por sus seguidores y por los medios. Podríamos interpretar las palabras de Hande como un intento de cerrar un capítulo. Al decir que no tiene nada que decir públicamente sobre Kerem y desearle lo mejor, está marcando una línea clara. Es como si dijera: lo que pasó, pasó. No voy a entrar en detalles ni a ventilar trapos sucios. Mi enfoque está en el futuro. Esta actitud es admirable en muchos sentidos, especialmente en un mundo donde las redes sociales a menudo incentivan la confrontación. También debemos considerar el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la imagen pública de ambos. Los fans, divididos en ocasiones,
pueden tomar partido. Unas declaraciones desafortunadas de Kerem podrían alienar a parte de su público, y unas palabras demasiado duras de Hande podrían hacerla ver como rencorosa. Es por eso que su respuesta, aunque breve, ha sido medida y estratégica. En resumen, Hande Erçel, ante las supuestas acusaciones que involucran a Kerem Bürsin y que han sido amplificadas por la prensa, ha optado por una respuesta diplomática pero firme. No ha entrado en detalles ni ha emitido acusaciones directas, pero sí ha dejado claro que valora el respeto y la lealtad, y que no tolera la distorsión de la realidad. Su deseo de seguir adelante de la mejor manera posible y su afirmación de que no tiene nada que decir públicamente sobre Kerem sugieren un deseo de cerrar este capítulo de forma privada y serena, enfocándose en su crecimiento personal y profesional. La pelota, si se puede decir así, está ahora en el tejado de Kerem, o simplemente, en la continuación de sus caminos por separado. Lo que es innegable es que la historia de Hande y Kerem sigue capturando la atención de millones de personas, y cada una de sus movidas, por pequeña que sea, se convierte en noticia. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar la situación que rodea a Hande Erçel y las recientes especulaciones, analizando su respuesta ante las supuestas acusaciones que involucran a Kerem Bürsin. Hemos visto cómo Hande ha elegido la discreción, la dignidad y un enfoque en el futuro, evitando así un enfrentamiento público, pero dejando entrever que sí ha habido situaciones que la han afectado. La verdad detrás de estas acusaciones sigue siendo un misterio, alimentado por la especulación mediática, pero la reacción de Hande nos da una pista clara de su postura, madurez y un deseo de pasar página. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya aclarado un poco el panorama de esta noticia tan comentada. Queremos agradecerles enormemente por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Y ahora, como siempre, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la respuesta de Hande? ¿Creen que Kerem debería decir algo? Dejen sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, por favor, pulsen ese botón de asterisco suscribirse y activen la asterisco campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme y cuídense mucho.